¿España dividida? ¿De quién es la culpa de esta profunda grieta que nos separa? En este documental, te mostraré la cruda realidad de nuestra polarización. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Observa cómo la transición a la democracia, tras la muerte de Franco, no fue un proceso limpio. Recuerda las tensiones latentes, las heridas sin cicatrizar, las ideologías enfrentadas que pugnaban por el control. Tú mismo ves, en estas imágenes, cómo esas diferencias, inicialmente sutiles, se fueron agudizando, convirtiéndose en un abismo insalvable. El resentimiento, el miedo al pasado, la falta de una reconciliación genuina, todo ello sembró la semilla de la división que hoy cosechamos. Piensa en la dificultad de construir una nación unida a partir de un pasado tan traumático. La memoria histórica, esa herida abierta, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Cada bando interpretaba los hechos a su manera, reforzando sus propias narrativas, alimentando la polarización. Observa cómo la manipulación de la información, la propaganda política, exacerbaron las diferencias, creando un ambiente de desconfianza generalizada. Verás imágenes de manifestaciones, enfrentamientos callejeros, debates televisivos incendiarios. Todo ello contribuyó a la construcción de una narrativa de nosotros contra ellos, un ellos, siempre demonizado, deshumanizado. Fue un proceso lento, gradual, pero implacable. La semilla de la discordia, sembrada en la transición, fue regada con la desconfianza, el miedo y la manipulación. Recuerda, tú mismo has visto imágenes de calles vacías, la opresión silenciosa, el miedo que se respiraba. La transición no borró de un plumazo el pasado. Mira cómo esas sombras alargadas de la dictadura, la censura, la falta de libertad de expresión, se filtraron en la Nueva España. Observa cómo algunas heridas, aunque intentásemos curarlas, quedaron abiertas, supurando rencor y desconfianza. Piensa en las familias divididas, unos apoyando el régimen, otros luchando por la libertad. Heridas que se abrieron en la intimidad del hogar, las discusiones acaloradas, los silencios incómodos que perduraron durante años. Esas divisiones, esas cicatrices invisibles, aún hoy las podemos observar en las fracturas de la sociedad española. La falta de justicia para las víctimas del franquismo, el olvido forzado de los crímenes cometidos, la impunidad de muchos responsables, todo ello contribuyó a alimentar la desconfianza en las instituciones, en la democracia misma. Observa cómo ese resentimiento, esa sensación de injusticia, se transformó en una grieta cada vez más profunda en el alma de España. Recuerda esas imágenes de la transición, ¿verdad? Pero la calma era engañosa. En Cataluña, un sentimiento nacionalista, dormido durante el franquismo, empezó a despertar. Veías las primeras manifestaciones, pequeñas al principio, pero con una fuerza latente, una semilla de disidencia que se negaba a morir. Observa cómo ese sentimiento, inicialmente silencioso, se fue convirtiendo en un murmullo, luego en un grito cada vez más fuerte. Tú mismo has visto cómo la política española, aún lidiando con las heridas del pasado, empezó a enfrentarse a un nuevo desafío, la creciente demanda de autonomía catalana. Observa las primeras negociaciones, tensas y difíciles, entre el gobierno central y los representantes catalanes. Eran conversaciones que parecían más un enfrentamiento que una búsqueda de consenso. Mira cómo se abrían las grietas, las primeras señales inequívocas de una división que se profundizaría con el tiempo. Piensa en las imágenes que te mostramos, debates televisivos acalorados, la crispación en los medios de comunicación, el aumento de la retórica nacionalista por ambos lados. Verás cómo las diferencias, inicialmente sobre temas de autogobierno, se fueron expandiendo a otros ámbitos de la vida social y económica. Observa cómo se polarizaba la sociedad española, dividida entre aquellos que defendían la unidad de España y los que abogaban por la independencia de Cataluña. Era el comienzo de una larga y compleja batalla. Recuerda esas primeras manifestaciones. Pero la rabia seguía latente. Llegó la crisis económica de 2008, golpeando duro a España. De repente, tu trabajo, tu casa, tu futuro, todo parecía tambalearse. La indignación crecía, un silencio incómodo se rompía en miles de hogares, y el descontento se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. ¿Te acuerdas de esa sensación de impotencia, de ver cómo se desvanecía el sueño de una vida estable? El 15 de mayo de 2011, algo cambió. Miles de personas, hartos de la corrupción y de las promesas incumplidas, salieron a las calles. Plaza del Sol en Madrid se convirtió en el epicentro de una protesta masiva, espontánea y sin líderes claros. Las acampadas se multiplicaron por todo el país. Era el 15M, el movimiento de los indignados. Tu voz, la de tus vecinos, la de gente anónima que gritaba su frustración, resonaba en cada rincón de España. La crisis económica no solo había generado pobreza,
sino que había exacerbado las divisiones preexistentes. La brecha entre ricos y pobres se ampliaba, y la desconfianza en las instituciones políticas alcanzaba niveles históricos. El 15M, aunque sin un programa político definido, representaba una profunda fractura social, una grieta que se extendía a través del tejido de la sociedad española, visible en las ciudades y en los pueblos más remotos. ¿Recuerdas la fuerza de ese movimiento? ¿Cómo te afectó? Recuerda la indignación, ¿verdad? El 15M fue un terremoto, pero la tierra seguía temblando. Entonces, de la nada, surgió Podemos. Un partido nuevo, diferente, que hablaba de la gente, de la corrupción, de la desigualdad. Sus mítines eran explosiones de energía, una ola joven y furiosa que reclamaba un cambio radical. De repente, el tablero político se movía, las piezas se reordenaban, y tú, como muchos, te preguntabas, ¿qué pasaba ahora? El discurso de Pablo Iglesias resonaba en cada rincón del país. Hablaba de la casta política, de los bancos, de la necesidad de una nueva forma de hacer política, más cercana a la gente. Sus palabras, llenas de rabia y esperanza, calaban hondo. Para muchos, era la voz que faltaba, la representación de una generación harta de la corrupción y la desigualdad. ¿Tú, te sentiste identificado con su mensaje? De repente, el bipartidismo, esa realidad que parecía inamovible, se veía amenazado. Podemos irrumpió con fuerza, desestabilizando el sistema, obligando a los partidos tradicionales a replantear sus estrategias. Las encuestas se volvían locas, los debates televisivos se incendiaban, y la política española se transformaba ante tus ojos. Era un cambio profundo, impredecible, y tú, como espectador, eras testigo de primera fila. Pero la calma era engañosa. Recuerda la rabia contenida, la sensación de que algo se rompía. De repente, Vox irrumpió en escena, con un discurso que muchos consideraron incendiario. Un discurso que hablaba de fronteras, de identidad, de una España que, según ellos, estaba siendo traicionada. Tuviste cómo sus mítines llenaban plazas, cómo sus mensajes resonaban en las redes sociales, amplificados por la polarización creciente. ¿Te acuerdas de esa sensación de malestar, de que algo se estaba descontrolando? El discurso del odio se fue extendiendo como una mancha de aceite. En las redes, en los medios, en las conversaciones cotidianas. Palabras hirientes, acusaciones falsas, la construcción de un enemigo común. Tú lo presenciaste. Viste cómo se dividían las familias, cómo se rompían amistades, cómo la sociedad se fracturaba aún más. La moderación parecía cada vez más lejana, una utopía en un país profundamente dividido. Recuerda las imágenes de enfrentamientos violentos, las protestas en la calle, la crispación constante. La polarización extrema se había convertido en la nueva normalidad. Y tú, como testigo de todo esto, ¿qué sentiste? ¿Miedo? ¿Indignation? ¿Desesperanza? Porque la verdad es que la España de entonces, y la de ahora, te exige una reflexión profunda. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué podemos hacer para reconstruir el tejido social? Recuerda las imágenes de 2017, tú también las viste. Miles de personas en las calles de Barcelona, reclamando su derecho a decidir. Un mar de esteladas ondeando al viento, una sensación de euforia y esperanza para unos, de miedo y amenaza para otros. ¿Recuerdas la tensión en el aire? La sensación de que España se estaba desgarrando por la mitad. Esa fractura, ese abismo que se abría entre dos realidades, dos visiones de futuro. El debate independentista no es solo una cuestión política, es un conflicto que se filtra en las familias, en las amistades, en cada conversación. Ves a personas que antes compartían risas y confianzas, ahora enfrentadas por un futuro incierto. Hermanos, amigos, vecinos, divididos por una línea invisible que atraviesa el corazón de España. Tú has visto a gente discutiendo acaloradamente, familias destrozadas, amistades rotas por este tema. Piensa en las imágenes de los enfrentamientos, de la policía interviniendo, de la violencia en las calles. Imágenes que reflejan la profundidad de la herida, la rabia contenida, el miedo al futuro. Un futuro incierto para Cataluña, un futuro incierto para España. ¿Qué pasará? ¿Se encontrará una solución? ¿O seguiremos viendo esta grieta ensancharse con el paso del tiempo? Pero la euforia, ¿hasta dónde llegó? Recuerda el eco de esas protestas en las redes. Tú mismo lo viste, miles de comentarios, imágenes compartidas, vídeos en bucle. Un torrente de información, a veces contradictoria, muchas veces manipulada. De repente, la misma realidad se fracturaba en 1000 versiones, según el filtro de cada usuario. Noticias falsas, bulos, cuentas falsas amplificando la desinformación. Tú estabas ahí, viéndolo todo.
El debate se trasladó al espacio digital, un nuevo campo de batalla donde la verdad se diluía entre memes y hashtags. Cada bando construía su propia narrativa, reforzando sus prejuicios y demonizando al contrario. ¿Y tú, cómo te sentías navegando en ese mar de opiniones enfrentadas? La información se tergiversaba, se polarizaba, se armaba hasta convertirse en un arma arrojadiza. Se creaban ecosistemas informativos cerrados, donde solo se escuchaba la propia voz, reforzando la división y la desconfianza. La realidad, fragmentada, se convertía en un mosaico de verdades subjetivas. Pero ese torrente informativo también reflejó algo más profundo, algo que bullía bajo la superficie: la economía. Tú mismo lo has visto en las noticias, en las conversaciones de la cafetería, en las discusiones familiares. La desigualdad, esa grieta que se abre cada vez más entre ricos y pobres, se convirtió en un tema central. Recuerda las imágenes de los desahucios, la precariedad laboral, la dificultad para llegar a fin de mes. Todo eso se reflejó en las calles, en las protestas, en el creciente malestar social. Esa brecha social, cada vez más profunda, se convirtió en un combustible para la polarización. Mientras unos veían el éxito económico como un premio al mérito, otros lo veían como una prueba de la injusticia del sistema. Y esta percepción, amplificada por las redes sociales, exacerbó las tensiones existentes. Piensa en los debates televisivos, en la confrontación entre políticos, en cómo cada uno intentaba culpar al otro por la situación económica del país. ¿Una simple crisis económica? ¿O una profunda crisis social, con implicaciones políticas devastadoras? La economía no era simplemente un conjunto de cifras, era el reflejo de una realidad social compleja. Era el escenario donde se libraba una batalla por el futuro de España, una batalla que se peleaba no solo en las urnas, sino en las calles, en las familias, en cada conversación. Tú mismo has vivido esa tensión, esa sensación de que el país estaba dividido en dos, con una brecha económica que parecía insalvable. Y esa división, esa fractura, ¿cómo podría superarse? Pero, ¿qué hay detrás de esas cifras? Tú mismo has visto cómo los medios, esos gigantes de la información, influyen en tu percepción de la realidad. Observa cómo se construyen narrativas, cómo se seleccionan las noticias, cómo se manipulan las imágenes para generar una determinada opinión. Piensa en las tertulias televisivas, en los debates acalorados, en la forma en que se presentan los hechos, a menudo, de forma sesgada. La desinformación se ha convertido en un arma poderosa, capaz de dividir a la sociedad y alimentar la polarización. Tú has visto cómo las noticias falsas, las fake news, se propagan como la pólvora en las redes sociales, creando un clima de desconfianza y confusión. ¿Quién controla el flujo de información? ¿Quién decide qué se publica y qué se silencia? La respuesta, a menudo, es compleja y preocupante. Recuerda las campañas electorales, la guerra de imágenes y eslóganes, la manipulación sutil pero efectiva de la opinión pública. Tú has sido testigo de cómo los medios de comunicación, intencionadamente o no, pueden moldear la percepción de los candidatos y de sus propuestas. Piensa en el poder de una entrevista bien construida, en el impacto de un titular sensacionalista, en la fuerza de una imagen cuidadosamente seleccionada. Pero la manipulación no se limita a las noticias. Piensa en tu educación, en lo que te enseñaron en la escuela. ¿Recuerdas cómo se presentaba la historia de España? ¿Se te enseñó una versión completa, o una visión sesgada, quizás influenciada por las ideologías dominantes de cada época? Observa cómo esos sesgos, esas omisiones, han contribuido a la grieta que hoy vemos. Ahora, imagina a dos familias, una de izquierdas y otra de derechas, discutiendo sobre el currículo escolar de sus hijos. Uno defiende una educación más progresista, inclusiva, mientras el otro busca una formación más tradicional, centrada en valores conservadores. ¿Ves cómo esa discrepancia, esa lucha por moldear las mentes jóvenes, se convierte en otro frente de la polarización? Esa batalla ideológica en las aulas no es un simple debate académico. Es una lucha por el futuro de España, por la identidad de las nuevas generaciones. Se trata de quien controla la narrativa, quien escribe la historia que tus hijos aprenderán, quien les inculca los valores que guiarán sus vidas. Y esa lucha, créeme, está profundamente arraigada en la división que percibes en el país. Pero la fractura no se queda en las aulas. Mira a tu alrededor, a tu propia familia. ¿Recuerdas las cenas navideñas, tensas como una cuerda a punto de romperse? Las conversaciones que se evitan, las miradas cargadas de reproche, el silencio incómodo que se cuela entre risas forzadas. Quizás tus padres, de ideologías opuestas, se miran con una mezcla de cariño y resentimiento. La bandera de España, partida en dos, un reflejo de la división que se ha instalado en su hogar. Y tú, en medio de esa tormenta, intentando navegar entre dos mundos, dos maneras de ver el país. Tus
Tus primos, cada uno en su trinchera, defendiendo sus creencias con fervor, a veces con agresividad. Recuerdas las discusiones acaloradas, las acusaciones mutuas, la sensación de impotencia al ver cómo la política se mete en el corazón mismo de tu familia, envenenando las relaciones. Es una lucha silenciosa, la que se libra en el interior de los hogares españoles, una batalla que no se ve en las noticias, pero que deja profundas cicatrices. Las llamadas telefónicas que no se contestan, las visitas que se cancelan, la distancia emocional que se instala poco a poco, minando los lazos familiares. ¿Te suena familiar? Esta es la otra cara de la polarización, la que se vive a puerta cerrada, en la intimidad, en el silencio de las habitaciones. Recuerda esa discusión con tu tío, el que siempre vota a la derecha, sobre la reforma de las pensiones. La tensión en el aire, sus palabras cortantes, tu respuesta airada. ¿Te sientes solo en tu opinión? No lo estás. Millones de españoles viven esta misma grieta día a día, una división que se filtra en cada conversación, en cada encuentro familiar, en cada mirada. Es una grieta que duele, que divide, que erosiona. Escucha la voz de Ana, una maestra de un pueblo pequeño de Castilla y León. Ella cuenta cómo la polarización ha llegado hasta el aula, dividiendo a sus alumnos, creando un ambiente hostil donde el debate político se ha convertido en una batalla campal. Observa el rostro cansado de Juan, un pequeño empresario de Barcelona, luchando por mantener su negocio en medio de la inestabilidad política, sintiendo la incertidumbre como una losa en su pecho. Sus historias son un reflejo de una realidad que nos afecta a todos. Piensa en María, una joven que se manifiesta en Madrid, con la esperanza de un futuro mejor, pero que se siente profundamente decepcionada por la falta de diálogo y entendimiento. Su voz, la voz de muchos jóvenes, clama por un cambio, por un espacio de encuentro, por un futuro donde la polarización no dicte las reglas del juego. Sus ojos reflejan el cansancio, pero también la persistencia. Su lucha, la lucha de una generación que busca un nuevo camino. Piensa en el pueblo de tus abuelos, esas casas de piedra que parecen susurrar historias de generaciones pasadas. Recuerda el silencio de las calles, roto solo por el canto de los pájaros y el lejano sonido de un tractor. Pero ese silencio también esconde un grito silencioso, la falta de oportunidades, el éxodo de jóvenes en busca de un futuro que el campo ya no ofrece. Tú ves las imágenes en la televisión, pero ¿has sentido la desesperación en sus ojos, la resignación en sus manos callosas? La España rural se vacía, sus tradiciones se desvanecen, sus voces se pierden en el eco de una ciudad que parece absorberlo todo. Los jóvenes huyen a las urbes en busca de trabajo, de futuro, de una vida que allí les parece inalcanzable. Y así, la brecha se agranda, creando una división profunda entre un país vibrante y moderno, y otro que se siente olvidado, marginado, relegado a un segundo plano. Observa las imágenes, campos abandonados, pueblos desolados, negocios cerrados. Escucha las historias de quienes se quedaron, de quienes luchan contra la adversidad, contra la indiferencia de un sistema que parece no verlos, no oírlos. ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? ¿De cómo esta brecha entre el campo y la ciudad alimenta la polarización, creando un abismo insalvable entre dos realidades que forman parte de la misma España? Pero ahora, imagina Madrid, Barcelona o Sevilla. Tú, en medio del bullicio, rodeado de miles de personas con sus propias historias, sus propias creencias. Piensa en esos debates acalorados en las cafeterías, esas discusiones que se tornan agresivas en las redes sociales. Ves la tensión en sus rostros, la rabia contenida, la frustración que se respira en el aire. Es un crisol de ideologías, un choque constante de ideas que a veces se siente como una batalla invisible. Las grandes ciudades, esos espacios vibrantes y cosmopolitas, también son escenarios de profundas divisiones. Observa cómo las manifestaciones recorren las calles, las pancartas con mensajes contradictorios, la gente gritando sus consignas. Tú, testigo de la polarización, de la lucha constante por el poder, por la imposición de una verdad. Es una guerra silenciosa, que se libra en cada esquina, en cada conversación, en cada mirada. Piensa en los debates televisivos, esos enfrentamientos verbales que reflejan la brecha ideológica. Tú, escuchando las palabras hirientes, los argumentos sesgados, la falta de entendimiento. Observa la tensión en el estudio, el público dividido, la polarización reflejada en cada gesto, en cada mirada. Es un reflejo de la sociedad, un espejo que nos devuelve una imagen fragmentada, rota. Cafés llenos de conversaciones a medio terminar, miradas perdidas en pantallas que reflejan la misma división que ves en la calle. Tú, joven de España, ¿qué piensas de todo esto? ¿Heredarás esta grieta que atraviesa el país? La incertidumbre pesa, la presión de un futuro incierto, cargado de las mismas tensiones que han marcado la vida de tus padres, de tus abuelos. Piensa en las conversaciones familiares,
en las cenas donde las ideologías chocan como platos rotos. La tensión palpable, la incomodidad que se respira en el silencio después de una discusión. ¿Cómo construirás tu propio camino en medio de este campo minado de opiniones encontradas? ¿Buscarás puentes o te conformarás con las trincheras ya marcadas? Eres la generación que heredará este legado, el peso de una historia compleja y una sociedad dividida. Pero también eres la generación que tiene la oportunidad de cambiar el rumbo, de construir un futuro más unido, más allá de las etiquetas y los prejuicios. ¿Qué harás con esa oportunidad? ¿Te dejarás arrastrar por la corriente o te atreverás a navegar contra ella? Pero espera, ¿qué pasa con aquellos que vivieron la transición, la dictadura, la alegría y la incertidumbre de una España que se reconstruía? Tú, que escuchas esto, ¿has hablado con tus abuelos, tus padres? Sus experiencias moldean su visión del país, una visión a veces teñida por heridas del pasado que siguen abiertas. Observa cómo sus recuerdos influyen en sus opiniones políticas actuales, cómo la historia se convierte en un filtro a través del cual ven el presente. Piensa en las conversaciones en las mesas familiares, llenas de silencios incómodos y opiniones irreconciliables. El peso de la historia se siente en cada palabra, en cada gesto. Es un legado que no se puede ignorar, una herencia que pesa sobre los hombros de toda una generación. Para ellos, la polarización no es algo nuevo, es una continuación de luchas que comenzaron hace décadas. ¿Cómo influye esa experiencia en su percepción de la política actual? Sus relatos, a veces fragmentados por el tiempo o la censura, son piezas clave para entender el presente. Son testigos de un pasado que aún resuena en la España actual. Observa cómo sus vivencias, sus esperanzas y sus decepciones han configurado su forma de ver el mundo. Escucha atentamente, porque en sus palabras se encuentra una parte fundamental de la historia de la España dividida que estás viendo. Piensa en tu barrio, en tu ciudad. ¿Has visto cambios? La llegada masiva de inmigrantes en las últimas décadas ha transformado España. Imágenes de familias enteras llegando en busca de una vida mejor, contrastadas con otras de manifestaciones contra la inmigración. Recuerda las noticias, las discusiones en la mesa familiar, las caras de preocupación, de miedo, de rabia. ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente este flujo migratorio? ¿Lo ves como una oportunidad o como una amenaza? Las estadísticas hablan por sí solas, millones de personas buscando refugio o nuevas oportunidades. Pero esa llegada masiva ha generado tensiones. Observa las imágenes de los barrios, los cambios en la demografía, la mezcla de culturas, pero también el resentimiento de algunos que ven sus trabajos o sus costumbres amenazadas. ¿Has oído hablar de la presión sobre los servicios públicos, sobre la vivienda, sobre el sistema sanitario? ¿Cómo se percibe esta situación en tu entorno? Recuerda esas conversaciones con tus vecinos, amigos o familiares. ¿Cómo se habla de la inmigración en tu círculo social? ¿Se ven los inmigrantes como una carga o como una fuerza laboral vital? ¿Se habla de integración, de xenofobia, de racismo? Este tema ha fracturado familias, ha creado divisiones profundas en la sociedad española, generando un clima de crispación que vemos reflejado en las calles, en los medios y en cada rincón del país. ¿Tú qué piensas? Recuerda el 11M, ¿verdad? Las imágenes aún te persiguen, aunque hayan pasado años. La violencia irrumpió en la vida cotidiana, dejando una cicatriz profunda en la sociedad española. Ves en tu mente las escenas de caos, la confusión, el dolor. Un golpe que nos marcó a todos, que dividió opiniones y sembró desconfianza. Pero el terrorismo no es solo un recuerdo del pasado. La amenaza latente, el miedo a que vuelva a ocurrir, sigue ahí. ¿Te sientes seguro? ¿O existe una sensación de vulnerabilidad, una incertidumbre constante que te acompaña? Piensa en las medidas de seguridad, en las noticias, en la tensión. Es una sombra que se proyecta sobre el futuro. Esa incertidumbre, ese miedo, ¿cómo ha influido en la política española? ¿Ha exacerbado la división, polarizando aún más a la sociedad? ¿Ha generado un clima de sospecha, de desconfianza entre los ciudadanos? Reflexiona sobre cómo este trauma colectivo ha moldeado nuestra realidad, cómo nos ha convertido en quienes somos hoy. Observa las consecuencias, piensa en las posibles respuestas. Pero la herida del 11M no fue la única. Recuerda los escándalos de corrupción, uno tras otro. Casos que te dejaron con la boca abierta, promesas incumplidas, políticos enriqueciéndose a tu costa. ¿Te acuerdas de la sensación de impotencia? De ver cómo la justicia parecía fallar, cómo la impunidad se convertía en una barrera infranqueable. Esa sensación de traición, esa desconfianza en las instituciones, ¿cómo te hizo sentir? La sensación de que el sistema te había fallado, que las reglas del juego estaban amañadas para beneficiar a unos pocos, mientras tú, el ciudadano de a pie, te quedabas sin voz, sin justicia.
Y el peso de la impunidad, esa sensación de que, al final, nadie paga las consecuencias. Que los poderosos pueden actuar con total impunidad, sin que nadie les haga frente. ¿Cuántos casos recuerdas que quedaron sin resolver? ¿Cuántas veces te preguntaste si realmente se buscaba la justicia o solo se pretendía tapar el escándalo? Y ahora, piensa en la justicia. ¿Recuerdas esos juicios que te dejaron con más preguntas que respuestas? Los casos que se alargaban eternamente, las sentencias que parecían injustas, la sensación de que el sistema estaba roto, de que la verdad se escondía entre la maraña de abogados y procedimientos. Tú, como ciudadano, te preguntabas, ¿quién protege a los ciudadanos de los poderosos? ¿Realmente se busca la verdad o solo se busca la apariencia de ella? La búsqueda de la verdad se convertía en un laberinto. Testimonios contradictorios, pruebas manipuladas, la sensación de que algunos estaban por encima de la ley. ¿Cuántas veces viste en las noticias cómo se cuestionaba la imparcialidad de los jueces? ¿Cuántas veces sentiste que la justicia era selectiva, que solo alcanzaba a unos pocos mientras otros quedaban impunes? Y en medio de todo ese caos, tú, el ciudadano común, te sentías impotente. Observabas cómo la desconfianza en las instituciones crecía, cómo la brecha entre la ciudadanía y la justicia se ensanchaba. La polarización se extendía también a los tribunales, convirtiendo la búsqueda de la verdad en una batalla más en la guerra ideológica que parecía devorar a España. Y ahora, piensa en la religión. Para ti, ¿qué representa? ¿Un consuelo, una guía moral, o quizás, una fuente de conflicto? Recuerda las imágenes de la transición, la España recién salida del franquismo, donde la Iglesia aún tenía un poder inmenso. Piensa en la educación, en las familias, en la influencia que la fe católica ejercía en cada rincón de la sociedad. ¿Cómo afectó eso a tu vida, a la de tus padres, a la de tus abuelos? Esa influencia, tan arraigada, no estuvo exenta de controversias. Recuerda los debates sobre la educación religiosa en las escuelas, las tensiones entre la Iglesia y el Estado en temas como el divorcio o el aborto. Fueron luchas ideológicas que marcaron profundamente a la sociedad española, creando divisiones que perduran hasta hoy. ¿Te acuerdas de esas discusiones familiares, llenas de pasión y opiniones encontradas, sobre la moral y la fe? La religión, en España, no es solo una cuestión de fe, sino también un elemento clave en la identidad nacional, un factor que ha moldeado la historia y continúa influyendo en la política actual. Observa cómo, a través de los años, la Iglesia ha mantenido una posición de gran influencia, a pesar de los cambios sociales y políticos. ¿Crees que esta influencia ha contribuido a la polarización que vemos hoy en día? ¿De qué manera? Y ahora, piensa en el ecologismo. ¿Qué te evoca? Para ti, ¿es una moda pasajera, una preocupación legítima o una amenaza al progreso económico? Observa cómo la lucha por el medio ambiente ha dividido a España. Imágenes de protestas contra la construcción de presas gigantescas, bloqueos en carreteras para detener la explotación minera, enfrentamientos entre activistas y fuerzas de seguridad. Todo ello refleja la tensión entre la necesidad de desarrollo y la protección de la naturaleza. Recuerda las imágenes de los bosques incendiados, los ríos contaminados, el mar ahogado en plástico. ¿Qué sientes al verlas? Piensa en las consecuencias. El cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, son problemas que no entienden de ideologías. Pero la respuesta a estos desafíos, sí que la percibes a través de un prisma político. Observa cómo la gestión de los recursos naturales, la energía renovable, la agricultura sostenible, se han convertido en campos de batalla ideológicos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién prioriza el bienestar del planeta, y quién solo busca el beneficio económico a corto plazo? Tú, como ciudadano, ¿qué papel juegas en esta lucha? ¿Te sientes representado por los partidos políticos que defienden el medio ambiente? ¿O crees que la solución pasa por la acción individual, por pequeños cambios en tu día a día? Observa las imágenes de las iniciativas ciudadanas, de los colectivos ecologistas que luchan por un futuro más sostenible. Son ellos los que plantan árboles, limpian playas, promueven el consumo responsable. ¿Te identificas con alguna de estas acciones? ¿O te sientes impotente ante la magnitud del problema? Piensa ahora en los sindicatos, en la lucha constante por mejores salarios y condiciones laborales. Recuerda las huelgas, las manifestaciones, el enfrentamiento directo entre trabajadores y empresarios. Tú has visto imágenes de piquetes, de negociaciones tensas, de rostros endurecidos por el conflicto. ¿Cómo ha influido esta lucha en la polarización que vemos hoy en día? ¿Quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores en esta batalla? Observa cómo la historia de los sindicatos en España, desde la dictadura hasta la actualidad, refleja una constante tensión. Las reivindicaciones laborales, a menudo, se han convertido en un campo de batalla ideológico, donde la lucha por los derechos se mezcla con la confrontación política.
Recuerda las imágenes de enfrentamientos violentos, de la represión policial y de la profunda división social que esto ha generado. Para ti, ¿quién tiene la culpa de este enfrentamiento? ¿Los empresarios que buscan maximizar sus beneficios, o los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores? ¿O es una cuestión más compleja, donde ambos lados comparten responsabilidades en la creación de este clima de tensión? Observa cómo la imagen de la España unida se resquebraja en esta lucha por el trabajo digno. Pero la lucha no se queda en las fábricas. Observa cómo los partidos políticos, esos gigantes que dominan el panorama español, entran en escena. Tú ves sus mítines multitudinarios, promesas grandilocuentes, pero ¿qué hay detrás? Analiza sus estrategias. Piensa en los sondeos de opinión, cómo influyen en la narrativa, en el discurso que se adapta al sentir popular, buscando conectar con tus miedos y tus esperanzas. Es el juego del poder, un tablero de ajedrez donde cada pieza, cada promesa, es movida con precisión quirúrgica para capturar el voto. Y luego están las campañas electorales. Tú eres testigo de la inversión masiva en publicidad, los debates televisivos llenos de tensión, las acusaciones cruzadas, la manipulación sutil de la información. Observa cómo cada partido intenta construir una imagen, una identidad, que resuene contigo. Analiza los mensajes que te llegan, los anuncios que te bombardean, las promesas que te hacen. Detrás de cada sonrisa, de cada apretón de manos, hay una estrategia calculada para obtener tu voto, para ganar poder. Piensa en las redes sociales, en la guerra informativa que se libra en cada comentario, en cada publicación. Tú ves la manipulación, la desinformación, la polarización que se alimenta de la desconfianza y el odio. Observa cómo los partidos intentan controlar el discurso público, influir en la conversación, incluso sembrar la duda y el miedo. Es una batalla por tu mente, por tu voto, por el poder. Recuerda que cada clic, cada like, cada share, contribuye a moldear el paisaje político de tu país. Pero, ¿qué nos dicen las encuestas? Tú ves las cifras, esos porcentajes que fluctúan como el mar, reflejando el pulso de la nación. Observa cómo se dibujan las líneas de división, cómo se agrupan las opiniones, creando un mapa de la España fragmentada. Son números fríos, sí, pero detrás de cada uno hay una historia, un sentimiento, una convicción profundamente arraigada. Analiza las tendencias, esas corrientes subterráneas que mueven la opinión pública. Ves cómo los medios de comunicación interpretan los datos, amplificando las diferencias, a veces creando más división de la que realmente existe. Piensa en la influencia de las redes sociales, ese eco sin fin que resuena con cada tuit, cada comentario, cada like. Las encuestas son un espejo, aunque a veces distorsionado. Reflejan la complejidad de una sociedad dividida, pero no explican la raíz del problema. Tú ves cómo se intenta simplificar lo complejo, cómo se buscan culpables en números y porcentajes, olvidando la riqueza y la contradicción inherente a la condición humana. Pero las encuestas solo arañan la superficie. Observa lo que se esconde debajo, la violencia política. Tú ves las imágenes, ¿verdad? Las calles se convierten en campos de batalla, los insultos se lanzan como piedras, las amenazas susurran en la oscuridad. Piensa en las agresiones físicas, los puñetazos, los empujones, la rabia desatada, la furia ciega que desgarra el tejido social. Todo esto, un reflejo brutal de la división que carcome España. No son solo puñetazos, son palabras hirientes, capaces de dejar cicatrices más profundas. Las redes sociales se convierten en un altavoz de odio, donde el anonimato alimenta la crueldad. Tú has visto los comentarios, esos mensajes llenos de veneno que buscan destruir, que siembran el miedo. Observa cómo se arrecian los insultos, cómo se intensifica la amenaza, cómo se normaliza la violencia verbal, creando un clima de terror e intimidación. Y detrás de cada insulto, detrás de cada amenaza, hay una persona, una familia, una comunidad. Piensa en el miedo que se instala en los hogares, la incertidumbre, la sensación de inseguridad. Observa cómo la violencia política se filtra en lo cotidiano, en las conversaciones, en las relaciones humanas, creando un ambiente de desconfianza generalizada. Tú eres testigo de esta realidad, de esta fractura que corroe los cimientos de la sociedad española. Pero las imágenes que has visto solo son la punta del iceberg. Piensa en las palabras, tú. En el discurso del odio que se propaga como una enfermedad, infectando las conversaciones, las redes sociales, incluso las familias. ¿Has escuchado esos comentarios hirientes, esas acusaciones que buscan dividir y destruir? Esas palabras, aparentemente inocentes, que lentamente siembran la semilla de la violencia. Observa cómo se incita a la violencia, cómo se justifica la agresión contra aquellos que piensan diferente. Se construyen narrativas simples, llenas de odio y prejuicios, que simplifican la complejidad de la realidad española. Se culpa a un grupo entero,
se demoniza a un colectivo, se ignora la diversidad de opiniones dentro de ese grupo. ¿Y tú, te has dado cuenta de cómo estas simplificaciones alimentan la polarización? La intolerancia es el caldo de cultivo perfecto para la violencia. Cuando se rechaza el diálogo, cuando se silencia la disidencia, cuando se demoniza a quienes piensan diferente, se crea un ambiente donde la violencia se convierte en una opción viable, incluso deseable. ¿Y tú, qué papel juegas en todo esto? ¿Contribuyes a la polarización o intentas construir puentes? Pero piensa en lo que ves, en lo que lees. Tú, en tu teléfono, en tu ordenador. ¿Cuántas veces has dado por buena una noticia sin verificar su fuente? La desinformación se ha convertido en un arma, un tsunami de mentiras que inunda las redes sociales, manipulando la realidad a golpe de clic. Se construyen narrativas falsas, se tergiversan hechos, se difunden bulos con una velocidad aterradora. Es una guerra invisible, una batalla por la verdad que se libra en cada publicación, en cada comentario. ¿Y tú, cómo distingues la verdad de la mentira? Es más difícil de lo que crees. Los algoritmos de las redes sociales amplifican el eco de las noticias falsas, creando burbujas de información donde solo se refuerzan las propias creencias. Se crean perfiles falsos, cuentas bots que difunden propaganda de forma masiva, intoxicando el debate público y polarizando aún más la sociedad. Es una manipulación sutil, pero efectiva, que juega con tus miedos, con tus prejuicios. Piensa en el daño que causa esta guerra informativa. Desconfianza, división, radicalización. La manipulación de la verdad siembra la discordia, erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación. ¿Y tú, qué haces para combatirla? ¿Cómo te proteges de esta manipulación constante? ¿Cómo te aseguras de que la información que consumes es veraz y objetiva? La respuesta, quizás, no sea tan sencilla como parece. Piensa en esa noticia que leíste, la que te hizo hervir la sangre, la que te convenció de algo. ¿De dónde venía? ¿La verificaste? En la era digital, la mentira viaja a la velocidad de la luz. Un mensaje en WhatsApp, un tuit viral, un vídeo manipulado. Todo puede incendiar las redes sociales y alimentar la división, generando un efecto dominó que distorsiona la realidad. Y tú, sin darte cuenta, puedes ser parte de ese problema. Las fake news no son inocentes. Son armas de destrucción masiva que erosionan la confianza en las instituciones, en los medios de comunicación, incluso en tus amigos y familiares. Fomenta la polarización, creando un ambiente de desconfianza generalizada. Es una guerra silenciosa, librada en cada pantalla, en cada clic, en cada compartir, sin pensar. Imagina el impacto: decisiones políticas basadas en mentiras, amistades destrozadas por información falsa, la manipulación de la opinión pública para fines ocultos. Todo esto está conectado. La desinformación, la polarización y la fragmentación social se alimentan mutuamente, creando un círculo vicioso difícil de romper. Tú eres parte de la solución, o parte del problema. ¿Qué eliges? Piensa en los titulares que ves cada día. Tú. ¿Quién los elige? ¿Quién decide qué es noticia y qué no? Los grandes medios, con sus recursos y alcance, moldean la narrativa. A veces, lo hacen sutilmente, seleccionando qué ángulos mostrar, qué voces amplificar y cuáles silenciar. Otras veces, la manipulación es más descarada, con sesgos evidentes que dirigen tu opinión sin que te des cuenta. Recuerda esas entrevistas. Tú. ¿Siempre se muestran todas las perspectivas? ¿Se dan las mismas oportunidades a todos los participantes? La influencia de los grandes medios se extiende a la selección de invitados, el tiempo de emisión dedicado a cada postura, y la forma en que se presentan las ideas. Un sesgo sutil puede tener un impacto enorme en cómo tú percibes la realidad. Y piensa en la publicidad. Tú. Los anuncios no solo venden productos, también venden ideas. Los grandes medios, a través de la publicidad cuidadosamente seleccionada, pueden influir sutilmente en tus opiniones políticas y sociales. Es una forma de manipulación que a menudo pasa desapercibida, pero que es profundamente efectiva. Observa cómo se construye la narrativa, cómo se te guía hacia ciertas conclusiones. Pero piensa en esto: ¿qué pasa cuando las voces contrarias al poder, las que cuestionan el relato oficial, son silenciadas? Te muestran una realidad, pero ¿es la realidad completa? Imagina que solo te permiten ver un pedazo del rompecabezas, un pedazo convenientemente elegido. La censura, aunque a veces sutil, es una herramienta poderosa para controlar el discurso público. Y en España, como en cualquier otra nación, ha tenido sus momentos de opresión y manipulación. Recuerda, la libertad de expresión no es un lujo, es un derecho fundamental. Cuando se limita, cuando se reprime a quienes piensan diferente, se crea un vacío, un espacio donde la verdad se distorsiona y la manipulación prospera.
Piensa en los artistas, los escritores, los periodistas, cuantos han tenido que callar, autocensurarse, o incluso sufrir consecuencias por expresar sus ideas. Su silencio, a menudo, habla más que 1000 palabras. La represión de voces disidentes no es solo un problema del pasado. En el presente, aunque de formas más sutiles, la censura sigue operando. Te encuentras con información controlada, con debates sesgados, con la imposición de una narrativa única. Y tú, como espectador, ¿cómo te proteges de esta manipulación? ¿Cómo distingues la verdad de la ficción en un mundo cada vez más complejo y polarizado? Imagina, ahora, el peso de esas palabras silenciadas. Piensa en la libertad de expresión, ese derecho fundamental que nos permite decir lo que pensamos, aunque a veces duela. Pero, ¿hasta dónde llega esa libertad? ¿Hay límites? ¿Dónde se cruza la línea entre la expresión libre y la incitación al odio, la difamación o la violencia? Es un debate complejo, ¿verdad? Porque la libertad de expresión no es absoluta. Existen leyes que protegen a las personas de la calumnia, la injuria y la incitación a la violencia. El equilibrio es difícil de encontrar, y a menudo se convierte en una batalla entre la libertad individual y la responsabilidad social. En España, como en cualquier democracia, este debate está siempre presente. Se discuten los límites, se analizan los casos concretos, y se busca la manera de proteger la libertad de expresión sin que eso signifique abrir la puerta a la intolerancia o al daño a los demás. Es un proceso constante, un tira y afloja entre diferentes perspectivas. Piensa en la televisión, en los periódicos, en Internet. ¿Cuántas veces has visto titulares sensacionalistas, noticias sesgadas, o información que, simplemente, te ha dejado con más dudas que certezas? La responsabilidad de informar es enorme. Es la tarea de los medios de comunicación construir puentes, no muros, de unir, no de dividir. Pero, ¿lo están consiguiendo? El periodismo ético es fundamental. Es la búsqueda incansable de la verdad, la presentación objetiva de los hechos, y la capacidad de cuestionar el poder, sin importar de dónde venga. Es un faro en la tormenta, guiando a la ciudadanía a través del mar embravecido de la desinformación. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando ese faro se apaga? En un país tan polarizado como España, la responsabilidad de los medios es aún mayor. Cada palabra, cada imagen, cada titular, tiene el potencial de alimentar el fuego de la división o de apagarlo. Tú, como ciudadano, tienes el derecho a estar informado, pero también la responsabilidad de discernir entre la verdad y la manipulación. ¿Cómo puedes diferenciar la información veraz de la propaganda? Piensa en las últimas elecciones, en los debates televisivos. ¿Recuerdas la crispación, la incapacidad de escuchar argumentos contrarios? Tú mismo has visto cómo la polarización ha generado muros infranqueables entre personas con ideas diferentes. Se habla mucho, ¿pero se escucha realmente? El diálogo se ha convertido en un monólogo ensordecedor, donde cada bando solo repite sus consignas, sin intentar siquiera comprender la perspectiva del otro. La falta de empatía, el desprecio por el diferente. ¿Te suena familiar? La comunicación política, en muchos casos, ha fallado estrepitosamente. Mensajes incendiarios, simplificaciones excesivas, propaganda. Se ha priorizado la confrontación al consenso, la división a la unión. Se te ha presentado una realidad fragmentada, manipulada, donde la verdad se ha convertido en un campo de batalla, donde cada uno escoge su propia verdad, y la escucha de la otra parte es considerada una traición a las propias convicciones. Esa imposibilidad de encontrar puntos en común, de construir puentes entre ideologías diferentes, ha creado un abismo insalvable. La falta de diálogo sincero, la incapacidad de escuchar y comprender al otro, ha llevado a una sociedad fracturada, donde la desconfianza y el resentimiento se han convertido en la norma. ¿Y tú, has sido parte de este círculo vicioso? ¿Has contribuido, quizás sin darte cuenta, a la polarización? Piensa en el futuro, en tus hijos, en tus nietos. ¿Qué España heredarán? ¿Una fracturada por la desconfianza, donde cada conversación política se convierte en una batalla campal? ¿O es posible imaginar un país donde el diálogo, aunque difícil, sea posible? Observa cómo las imágenes te muestran la complejidad de esta pregunta, la tensión latente en cada rostro, en cada mirada. Tú eres parte de esta historia, y de su futuro. La reconciliación no es una tarea fácil. Requiere un esfuerzo consciente por entender al otro, por escuchar, aunque no estemos de acuerdo. Imagina un debate televisivo donde la pasión no ahoga la razón, donde se busca la verdad en la conversación, no en la victoria. Esa es la España que muchos soñamos, una donde la diversidad no sea sinónimo de división, sino de riqueza. ¿Crees que es posible? El camino hacia la reconciliación es largo y complejo.
Requiere valentía para abandonar las trincheras ideológicas y acercarse al otro, para buscar puntos en común, para construir puentes en lugar de muros. Observa cómo la historia de España nos enseña que la división nos debilita, mientras que la unidad nos fortalece. ¿Qué eliges tú para el futuro? Pero imagina un futuro distinto, ¿verdad? Un futuro donde el diálogo, no la confrontación, sea el camino. Piensa en la posibilidad de escuchar, de verdad escuchar, a quien piensa diferente. No se trata de aceptar todo, pero sí de entender las raíces de la discrepancia. Es un esfuerzo, lo sé, pero es el único camino hacia una España más unida, más fuerte. Comienza por ti, por tu círculo cercano, por esas conversaciones difíciles que evitas. Recuerda las imágenes de la división que hemos visto. Ahora, imagina lo contrario, gente hablando, escuchando, buscando puntos en común. No es utopía, es una posibilidad real, aunque requiera valentía y compromiso. Necesitamos tender puentes, no levantar muros. ¿Estás dispuesto a construir esa España más unida, a ser parte de la solución, no del problema? El entendimiento no significa renunciar a tus convicciones, sino a la necesidad de imponerlas a los demás. Significa reconocer la validez de otras perspectivas, aunque sean opuestas a las tuyas. Es un proceso, un camino largo y a veces difícil, pero absolutamente necesario. Un camino que empieza con un pequeño gesto, con una palabra amable, con la voluntad de escuchar sin juzgar. Pero ¿qué pasa si te digo que la verdadera victoria no está en ganar una batalla política, sino en sanar las heridas? Piensa en tu abuelo, en sus silencios, en las cicatrices que lleva grabadas en el alma. Él vivió la posguerra, la transición, vio cómo se rompía España y cómo se reconstruía, una y otra vez. ¿Crees que el rencor le ayudó a construir un futuro mejor? El perdón, aunque parezca difícil, es una puerta hacia la reconciliación, un camino hacia la paz interior que tanto necesitas. No se trata de olvidar, tú no tienes que olvidar, pero sí de dejar que el rencor deje de ser tu prisión. Imagina cómo sería tu vida sin ese peso sobre tus hombros. Liberarte del odio, del resentimiento, no es debilidad, es un acto de valentía, una decisión consciente de elegir la paz sobre la amargura. Es un regalo que te haces a ti mismo, una inversión en tu propio bienestar. El perdón no es para el otro, es para ti. Es un proceso personal, un viaje interior que te lleva a la sanación. Perdonar no significa condonar, ni olvidar las injusticias, pero sí liberarte de la carga emocional que te impide avanzar. Observa a tu alrededor, mira a las personas que te rodean. ¿Cuántas historias de dolor y división conoces? ¿Cuántas de esas historias podrían encontrar un nuevo capítulo con un simple acto de perdón? Piensa en tu abuelo, en sus silencios. ¿Qué secretos guarda la tierra bajo sus pies? La memoria histórica no es solo un capítulo del pasado, tú lo sabes, es una herida abierta que sigue sangrando en el presente. Es el eco de las voces silenciadas, los susurros de la represión, las sombras que se proyectan sobre la España actual. Es la lucha por la verdad, por la justicia, por el reconocimiento de un pasado que, aunque doloroso, nos define. Afrontar el pasado no es fácil, lo sé. Requiere valentía, humildad y una profunda reflexión. Significa escuchar las historias de aquellos que sufrieron, de aquellos que fueron silenciados. Significa entender que la reconciliación no borra las cicatrices, pero sí permite que cicatricen. Es un proceso lento, doloroso, a veces desgarrador, pero absolutamente necesario para construir un futuro donde la división no tenga cabida. Reconocer el pasado, tú lo entiendes, no es justificarlo. Es comprenderlo para no repetirlo. Es un acto de justicia, de reparación, de búsqueda de la verdad. Es un paso fundamental para construir una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad donde el perdón, aunque difícil, sea posible. Es una oportunidad para sanar las heridas del pasado y construir un futuro basado en la comprensión, el respeto y la convivencia. Pero tú, ¿qué ves? Mira más allá de las barricadas, más allá del ruido ensordecedor de la confrontación. Piensa en la posibilidad del diálogo, en la fuerza que reside en escuchar, realmente escuchar, al otro. No se trata de renunciar a tus convicciones, sino de entender el porqué de las del otro. Es un camino difícil, lo sé, pero necesario para construir algo nuevo, algo mejor. Busca los puntos en común, esos pequeños hilos invisibles que nos unen, a pesar de nuestras diferencias. Quizás en la preocupación por el futuro de tus hijos, en el deseo de una España más justa, en el amor por tu tierra. Esas son bases sólidas sobre las que podemos construir puentes, aunque parezcan frágiles al principio. El diálogo no es una derrota, sino un acto de valentía. Un reconocimiento de que la complejidad de la realidad requiere más que consignas y gritos. Requiere empatía, comprensión y la voluntad de ceder un poco para ganar mucho. Observa a tu alrededor,
¿Ves esas pequeñas semillas de entendimiento? Cultivémoslas juntos. Pero escucha, hay algo más allá del eco de los gritos. Tú, que has visto la rabia, la decepción, el dolor, también has visto la esperanza en los ojos de aquellos que buscan un camino diferente. Piensa en la abuela que teje una España unida con cada puntada, en el joven que sueña con un país donde la discrepancia no sea sinónimo de odio. Esa es la semilla de un futuro mejor, la posibilidad de una convivencia pacífica, un país donde caben todas las voces, aunque disientan. Imagina un futuro donde las diferencias se conviertan en riqueza, donde el debate sea constructivo y el respeto sea la norma, no la excepción. No se trata de borrar las ideologías, sino de aprender a convivir con ellas, a buscar puntos en común, a construir puentes en lugar de levantar muros. Es un trabajo arduo, sí, pero también es la única manera de asegurar un futuro donde tú y tus hijos puedan vivir en paz, sin el peso de la constante división. La búsqueda de la convivencia pacífica no es una utopía, es una responsabilidad. Es la tarea de cada uno de nosotros, de construir un tejido social más fuerte, más inclusivo, donde la escucha activa y el diálogo sean los pilares fundamentales. Piensa en ello, en la posibilidad de un futuro diferente, en la fuerza que reside en la unidad, en la esperanza de una España reconciliada. Tú eres parte de esa historia, tú puedes ser parte del cambio. Piensa en tus hijos, en sus hijos. ¿Qué España heredarán? ¿Una fracturada, llena de rencores latentes, o una donde la conversación, aunque difícil, sea posible? La reconciliación no es olvidar, sino comprender. Es aceptar que el pasado pesa, pero no debe definir el futuro. Tú eres parte de esa historia, y de su resolución. El desafío es enorme. Generaciones han crecido con la sombra de la división, con narrativas enfrentadas que se transmiten como una herencia tóxica. Romper ese ciclo requiere valentía, un compromiso real con el diálogo y la empatía, incluso con aquellos con quienes más se discrepa. ¿Estás dispuesto a ser parte del cambio? No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo en una narrativa más completa, más justa. De reconocer el dolor infligido, buscar la verdad, y construir puentes sobre abismos profundos. La reconciliación es un proceso lento, doloroso, pero esencial para la salud de una nación. Es una responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos, y sobre todo, hacia las generaciones futuras. Espero que te haya hecho reflexionar. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.